Bienvenido, bienvenida a esta exploración detallada. Hoy ponemos el foco en el Sahel, esa inmensa región africana que, bueno, evoca imágenes de transición, de contrastes y, cada vez más, de desafíos complejos. Es esa franja, ¿no?, que actúa como bisagra entre el desierto del Sahara y las tierras más fértiles del sur. Para guiarnos hoy, contamos con extractos de un extenso artículo enciclopédico. Nuestra misión es, digamos, destilar la esencia de este material. Queremos ofrecer una visión clara de qué es el Sahel hoy en día. Exacto. Buscamos entender su geografía, que es bastante singular, el clima que lo define, cómo ha sido moldeado por la historia, qué culturas lo habitan y, algo crucial, abordaremos los retos medioambientales y de seguridad que marcan su presente. No es solo geografía, es un punto caliente ecológico, cultural y, desde luego, geopolítico. Sin duda. Muy bien, pues, entremos en materia. Para empezar, a ver, podríamos trazar un mapa mental de esta región. ¿Qué define geográficamente al Sahel? Pues mira, es una escala difícil de abarcar mentalmente, la verdad. Imagina una banda de tierra de casi 6.000 kilómetros de largo. 6.000 kilómetros. Sí, sí, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Su anchura varía, pero puede llegar a los 1.000 kilómetros. En total, suman más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Una barbaridad. O sea, enorme. Enorme. Y su esencia es ser eso, una zona de transición ecológica. El nombre árabe, Sahel, que significa costa u orilla, pues capta bien esa idea, ¿no? De ser el borde sur del gran mar de arena que es el Sáhara. Calo, como la costa del desierto. Justo. Y al sur limita con las sabanas sudanesas, que ya son más húmedas. Entonces, no es un desierto puro ni una sabana frondosa, sino algo intermedio. ¿Y el paisaje es uniforme o, bueno, predomina la llanura, generalmente a baja altitud, entre 200 y 400 metros más o menos? Pero esa planicie se ve interrumpida. Hay algunas elevaciones notables, como las montañas Marra en Sudán o el macizo de Air en Níger. Ah, vale. Y estas zonas más altas son interesantes porque funcionan casi como islas ecológicas. Tienen flora y fauna adaptadas a esas condiciones particulares, distintas de la sabana circundante, que por cierto, biogeográficamente la conocemos como la ecorregión de la sabana de acacias del Sahel. Hablando de flora y fauna, ¿qué caracteriza a esta sabana de acacias? ¿Qué tipo de vida vegetal y animal sobrevive ahí? Porque tiene que ser duro. Pues sí, la vegetación está muy adaptada a la aridez. Dominan las praderas de hierbas anuales, que aprovechan las lluvias cuando llegan, que son efímeras, y por supuesto las acacias. Sobre todo la acacia tortilis, que es un árbol emblemático por su resistencia. La imagen típica del Sahel, ¿verdad? Esa misma. También encontramos otros árboles icónicos como el imponente baobab. La estrategia clave es la adaptación a una larga estación seca. Muchos árboles pierden las hojas, las hierbas se secan, esperando las lluvias. Es un paisaje que cambia radicalmente con las estaciones, claro. ¿Y los animales? Me imagino que también deben ser auténticos especialistas en supervivencia. Totalmente. Históricamente, el Sahel fue hogar de una megafauna impresionante. Había manadas de oryx, distintas gacelas, incluso grandes depredadores como leones y guepardos adaptados a este entorno árido, o los licaones, los perros salvajes africanos. Vaya. Pero aquí la historia se vuelve más sombría, la verdad. La presión humana, a través de la caza y la competencia por el pasto con el ganado, Ujú. ha sido devastadora. Me lo imagino. Muchas de estas especies están hoy amenazadas, en peligro crítico o incluso extintas en estado salvaje. Le pasó al oryx cimitarra, por ejemplo. Qué pena. Sí. Es un recordatorio contundente de la fragilidad de este ecosistema. Y ojo, no olvidemos tampoco que sus humedales temporales son paradas vitales para millones de aves migratorias. Esa fragilidad que comentas está íntimamente ligada al clima, supongo. ¿Cómo describiríamos el clima saheliano? Pues se clasifica como semiálido cálido. Es un BSH en la clasificación de Köppen, para quien esté familiarizado con ella. Vale. Esto se traduce en calor, mucho sol y viento casi todo el año. ¿Es parecido al Sáhara? Sí, pero sin llegar a los extremos absolutos del desierto. Menos extremo, pero duro igualmente. Muy duro. La característica definitoria es la lluvia. Es escasa, muy regular y se concentra en una corta estación húmeda, de unos 4 a 6 meses. Solo 4 a 6 meses. Sí, y a veces menos. El resto del año es marcadamente seco y hay un gradiente claro de norte a sur.
desde apenas 100-200 milímetros anuales en el borde con el Sáhara, que es poquísimo, Muy poco. ujú, hasta 700-1000 milímetros al sur, ya en la transición a la sabana sudanesa. Esa escasez e irregularidad de las lluvias debe ser un factor determinante para la vida y, claro, también una fuente de problemas. Absolutamente. Define los ritmos de vida, la agricultura, el pastoreo y también la vulnerabilidad. Es clave. Por eso se suele hablar de subdivisiones dentro del Sahel basadas en la lluvia anual, desde el Sáharo-Saheliano, que es el más seco, al Saheliano estricto y el Saheliano sudanés, ya un poco más húmedo. Entiendo. Las temperaturas son consistentemente altas todo el año. Las máximas superan fácilmente los 35-40 grados en los meses más cálidos. Uf. Y la insolación es altísima, comparable a la de los desiertos. Estamos hablando de superar las 3000 horas de sol anuales en muchas zonas. Es un clima muy exigente. Un clima exigente que nos lleva directamente a los grandes desafíos medioambientales. Las sequías son casi sinónimo del Sahel en la mente de muchos, ¿no? Y con razón, lamentablemente. El Sahel tiene un historial de sequías severas que se remonta siglos atrás. Hay evidencia de una megasequía de 250 años en el pasado, imagínate. 250 años. Increíble. Sí, y más recientemente, la sequía de los años 70, entre 1968 y 1974, fue particularmente catastrófica. Causó hambrunas masivas y un impacto social y ecológico tremendo. Recuerdo haber oído hablar de ella. Claro, además llegó tras unos años 60 que habían sido relativamente húmedos. Eso incentivó el avance de la agricultura y el pastoreo hacia zonas más al norte, más marginales. Y claro, cuando las lluvias fallaron, esas zonas se volvieron extremadamente vulnerables. Un efecto dominó. Exacto. Fue un evento que, de hecho, impulsó la creación de organismos como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, enfocado en apoyar a las poblaciones rurales pobres. Y no fue la última gran crisis. La sequía de 2010 también fue muy grave, ¿verdad? Sí, muy grave. Y además acompañada de olas de calor con temperaturas récord en varios países, rozando los 50 grados en Sudán, por ejemplo. Casi 50 grados. Una barbaridad. Estos eventos se conectan directamente con la desertificación, con la pérdida de suelo fértil. Es un proceso complejo donde interactúan factores climáticos con la presión humana. La sobreexplotación agrícola, el sobrepastoreo, el crecimiento demográfico en tierras que ya son frágiles de por sí. ¿Es como un círculo vicioso? Totalmente. Un círculo vicioso que degrada el terreno cada vez más. Ante un desafío tan enorme, ¿qué respuestas se están dando? Se oye hablar mucho de la Gran Muralla Verde. ¿Qué es exactamente? Pues la Gran Muralla Verde es la iniciativa más emblemática, sí. Es un proyecto panafricano muy ambicioso. Busca frenar la desertificación con reforestación y otras medidas a lo largo de miles de kilómetros, cruzando todo el Sahel prácticamente. Suena impresionante. Lo es en concepto. Es una respuesta a gran escala, aunque bueno, sus resultados son objeto de debate y dependen muchísimo de la implementación local, claro. Ya, no será fácil. No, desde luego. Otro fenómeno ligado a la degradación del suelo son las intensas tormentas de polvo. A veces se originan en puntos muy concretos, como la depresión de Baudelaire, en Chad. Tormentas de polvo, muy frecuentes. Sí, en algunas zonas como esa pueden ocurrir más de 100 días al año. Y a veces son masivas, afectan a varios países. Y curiosamente, en medio de esta tendencia general a la aridez, algunos estudios sugieren un ligero aumento de las lluvias en ciertas zonas desde los años 80. ¿Un aumento? ¿Pero cómo? Pues parece que podría estar ligado al cambio global, al calentamiento. Quizás esté alterando patrones como los monzones, haciéndolos un poco más fuertes en algunas áreas. Es una dinámica climática muy compleja y que todavía no se comprende del todo bien. Fascinante, aunque complicado. Pasemos ahora de la naturaleza a la historia humana en esta región. ¿Cómo ha sido moldeada la gente, las sociedades, por este entorno tan particular? Pues la historia del Sahel está profundamente marcada por su geografía de transición y su clima, como no podía ser de otra manera. Hace milenios, sobre el 4000 a.C., un cambio climático hacia condiciones más áridas en el Sáhara y el propio Sahel empujó a las poblaciones hacia el sur y el oeste, buscando zonas más húmedas. Una migración climática temprana. Podríamos decirlo así, sí. Mucho después, entre los siglos IX y XVIII, esta región vio florecer grandes imperios, los llamados reinos sahelianos.
Pensemos en el Imperio de Malí, por ejemplo, famoso por la riqueza de Mansa Musa. El del oro, ¿no? Exacto, su poder se basaba en el control de las rutas comerciales transsaharianas. Conectaban el oro, la sal y otros bienes del sur con el norte de África y el Mediterráneo. Y la clave militar para controlar esos vastos territorios era la caballería, los caballos, que eran muy eficaces en las llanuras abiertas del Sahel. Pero ese poder tenía límites geográficos, me imagino. No podrían expandirse indefinidamente. Justo, la expansión hacia el sur chocaba con las zonas boscosas. Allí la caballería era inútil, y además los animales como los caballos y los camellos eran muy vulnerables a enfermedades tropicales como la tripanosomiasis, transmitida por la mosca tsetse. O sea que la propia naturaleza frenaba a los imperios. Clarísimo. Es un ejemplo de cómo el entorno condicionó la historia política. Más tarde, claro, llegaría la colonización europea, principalmente francesa en la parte oeste y británica en el este, en Sudán. Unían pueblos o unían grupos rivales. También sistemas administrativos ajenos. Una economía extractiva. Dejó un legado muy complejo que, bueno, influye poderosamente en los problemas actuales de la región. La descolonización llegó principalmente en 1960, pero esas estructuras y divisiones ya estaban muy arraigadas. ¿Y cómo se refleja toda esa historia y ese entorno en las culturas del Sahel? ¿Qué adaptaciones vemos? Pues una adaptación cultural clave ha sido el seminomadismo. Muchas comunidades han combinado tradicionalmente la agricultura con la ganadería. Lo hacían mediante la trashumancia. Es decir, movían los rebaños hacia el norte durante la breve estación de lluvias para aprovechar los pastos frescos. Donde más llueve, aunque sea poco. Eso es. Y luego se replegaban cientos de kilómetros al sur durante la larga estación seca, buscando agua y pastos más permanentes. Es un sistema muy inteligente, ¿no? De gestión de recursos escasos. Extremadamente inteligente y adaptado al medio. Por otro lado, nuestras fuentes también mencionan, como parte de la descripción cultural en la zona occidental, la prevalencia de prácticas como la poligamia y el matrimonio infantil, así como la mutilación genital femenina. Son datos que presentamos tal como figuran en el material de origen, para ofrecer una imagen completa según las fuentes. Entendido. Y a nivel lingüístico, el legado colonial francés es evidente, pero parece que está cambiando últimamente, ¿no? Sí, es muy interesante lo que está pasando con el francés. Ha sido durante décadas lengua oficial y una lengua franca muy importante, sobre todo en la administración, en la educación superior, entre élites, en una región con una diversidad lingüística propia enorme. Claro, cientos de lenguas locales. Exacto. Sin embargo, es fascinante ver los cambios recientes. Malí, Burkina Faso, Níger han eliminado el francés como lengua oficial. Es un gesto político claro de distanciamiento de Francia, sobre todo tras las retiradas militares. Tiene sentido. A pesar de ello, el francés sigue siendo útil para la comunicación interregional, entre gente de distintos países o etnias. Y lo interesante es cómo el propio francés se ha adaptado localmente. El code switching, mezclar idiomas en una conversación, es súper habitual. Ah, mira, Y el francés saheliano ha incorporado palabras locales. El artículo menciona ligidi, que viene del moré y significa dinero, o expresiones mixtas. Incluso hay particularidades fonéticas propias en la pronunciación. curioso. Y la influencia va en ambas direcciones. Palabras y giros del Sahel están entrando en el francés que se habla en Francia a través de la migración. Hay un flujo constante. Muy interesante esa dinámica lingüística. Pero bueno, toda esta complejidad histórica, cultural, medioambiental, desemboca en una situación actual que las noticias describen como muy difícil, marcada por la inestabilidad y la violencia. ¿Cuál es el panorama hoy según las fuentes? Pues es un panorama muy, muy preocupante, la verdad. Las fuentes destacan que el Sahel se ha convertido en un epicentro global del terrorismo yihadista. Un epicentro global. Suena muy fuerte. Lo es. En 2023, por ejemplo, la región acumuló más de la mitad de las muertes por terrorismo en todo el mundo. Más de la mitad. Increíble. ¿Y quiénes son los actores principales? Pues grupos como JNIM, que está vinculado a Al-Qaeda, y diversas filiales del Estado Islámico han experimentado una expansión dramática. Han aprovechado mucho el vacío de poder y el flujo de armas que se generó tras la caída de Gaddafi en Libia en 2011. Eso fue un punto de inflexión clave. La crisis libia tuvo un efecto dominó tremendo en la región. Tremendo.
Y estos grupos no solo luchan contra los estados, sino que a menudo compiten entre sí por el control territorial. Imponen su propia forma de gobernanza basada en una interpretación radical de la Sharia y atacan con frecuencia a comunidades cristianas y a cualquiera que consideren opositor. Y esta violencia se suma a una inestabilidad política que ya existía o que incluso ha aumentado. Exactamente. Hemos visto una cascada de golpes de Estado en los últimos años. Malí, Burkina Faso, Níger, Sudán. El llamado cinturón de golpes. Justo. Todos bajo gobiernos militares actualmente. Y estos regímenes a menudo han roto lazos con socios occidentales, con Francia, con misiones de la ONU, y han buscado apoyo en otros actores, notablemente Rusia, a través de mercenarios como el grupo Africa Corps, que antes era Wagner. ¿Y funciona esa nueva estrategia? Pues según las fuentes, con resultados bastante limitados en cuanto a contener la insurgencia. La violencia sigue muy alta. Además, esta reorientación geopolítica ha llevado al colapso de iniciativas regionales importantes, como la Fuerza Conjunta G5 Sahel, que intentaba coordinar la lucha antiterrorista. Vaya panorama. Y a todo esto hay que añadir la grave preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas por las propias fuerzas de seguridad estatales en su lucha contra los insurgentes. Hay denuncias muy serias. Parece una tormenta perfecta donde todos los factores negativos se retroalimentan de forma brutal. Totalmente. Es que los conflictos locales, por ejemplo, las disputas a menudo violentas entre agricultores sedentarios y pastores nómadas por el acceso a la tierra y al agua, Conflictos que vienen de antiguo, ¿no? sí, pero que se ven exacerbados brutalmente por el cambio climático, la degradación del suelo, la escasez de recursos y también por el rápido crecimiento de la población. Hay más gente compitiendo por menos recursos en un entorno cada vez más frágil. Claro. Más presión. Exacto. Las sequías y la inseguridad alimentaria no son solo crisis humanitarias terribles, sino que también alimentan los conflictos armados. Se ha visto claramente en Malí, por ejemplo. Y el cambio climático sigue golpeando. La ola de calor extrema de principios de 2024 en Malí y Burkina Faso es un ejemplo reciente y devastador de esta vulnerabilidad. Entonces, la imagen final que nos queda es la de una región crítica, en el centro de múltiples crisis interconectadas, ¿no es así? Sin duda, el Sahel hoy es mucho más que una simple región geográfica en el mapa. Es un espacio geopolítico de primerísima importancia, donde convergen la emergencia climática, la presión demográfica, conflictos muy arraigados, una inestabilidad política profundísima y la competencia entre potencias externas, con esos cambios de alianzas hacia Rusia, hacia China. Un tablero muy complejo. Muy complejo. Y lo peor es que la inestabilidad no se contiene dentro de las fronteras del Sahel, se está desbordando. Está afectando ya a los países costeros de África Occidental, como Togo, Benín, amenazando la estabilidad de toda una vasta región. La verdad es que hemos recorrido un largo camino en esta conversación, desde la geografía de transición del Sahel, su clima, su historia, hasta la compleja y francamente preocupante realidad actual. Queda muy claro que estamos ante una región de enorme importancia. Una región que parece atrapada en la confluencia de presiones medioambientales brutales, tensiones sociales históricas y una crisis de seguridad y política de gran escala. Sí, la síntesis es esa. Una región bajo una presión extraordinaria, un auténtico nudo de crisis superpuestas. Y esto nos deja con una reflexión importante, creo yo. Quizás mirando un poco más allá de las soluciones habituales o las que más se comentan. Frente a las grandes intervenciones como la Muralla Verde, que tiene sus complejidades, o los vaivenes de la geopolítica externa, de las ayudas o las intervenciones militares, ¿qué espacio hay para la resiliencia que surge desde dentro, desde las propias comunidades? ¿Te refieres a soluciones locales? De cambio climático, escasez de recursos, crecimiento poblacional, una historia profunda y la violencia actual. Quizá la clave esté ahí, en potenciar esa resiliencia local, esa capacidad de adaptación que históricamente han demostrado tener, basada en el conocimiento del terreno, en nuevas formas de organización, en aprovechar la tecnología de forma adaptada. No lo sé. Es algo sobre lo que creo vale la pena seguir pensando e investigando.